Continuamos y regresamos a este contacto sin anestesia. Este contacto acostumbrado los días martes, que a partir de las 12 del mediodía hacemos con todos ustedes a través de esta plataforma y que ustedes pueden luego ver a través de nuestro canal de YouTube Sin Anestesia por Germán Paredes y también escuchar en nuestro podcast en cualquier plataforma de podcast, Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Usted puede escuchar Sin Anestesia por Germán Paredes. Bueno, ya superamos el contacto con Eduardo Medina, quien habíamos anunciado, lo teníamos hoy a hacer el contacto con Eduardo para tenerlo hoy y poder disfrutar de la entrevista Sin Anestesia con Eduardo Medina. De los que ya tenemos el contacto con Eduardo, quien se conecta con nosotros desde Argentina. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a toda la audiencia de Sin Anestesia a través, bueno, de esta iniciativa, pues que ya hemos visto en varios programas en distintas plataformas. Así que, bueno, un placer, Germán, colega, estar como invitado en tu programa Sin Anestesia. Eduardo, por supuesto que principalmente vamos a conversar de tu trabajo en el magazine 24 Opinión WordPress, ¿no? .com. Pero quisiera también que pudiéramos, ya que tú estás en Argentina, conversar también sobre el tema venezolano más adelante en este contacto. Eduardo, para poner, sí, claro, en contexto a la gente que nos ve, pudieras más o menos hablarnos de tu experiencia dentro del periodismo en Venezuela y lo que es ahora a nivel internacional, ¿no? Bueno, sí, desde que me gradué, inclusive, ya graduado de la Universidad del Zulia, comencé a trabajar en distintas radios en Maracaibo, específicamente con Maracaibo Estéreo, 107.3. Después pasamos a lo que fue a ser filial del Circuito X a nivel nacional en Venezuela, en distintos canales de televisión también, como Niños Cantores Televisión, una referencia en el Zulia. Estuve también haciéndole por varios años el quite en diferentes oportunidades al compañero y colega Juan Carlos Fernández en su programa Punto. También pues en distintos canales haciendo trabajos puntuales como en Globovisión. También en TLN en su momento, trabajos puntuales, pero básicamente en la televisión del estado Zulia, pues largos años en Niños Cantores Televisión. Y mis inicios en la televisión fue en Zuliana de Televisión, un canal que estaba pues en ese momento en la costa oriental del lago, específicamente en Ciudad Ojeda, ¿no? Y hiciste bueno, también periodismo institucional por un tiempo también, ¿no? Sí, claro, después siempre a la par de mis programas independientes, comencé a realizar el programa del Consejo Legislativo del Estado Zulia, un programa que era una vez a la semana. También comencé pues a trabajar con el gobernador de ese momento, Pablo Pérez Álvarez, primero pues con la producción y la imagen de las buenas noticias del Zulia, y después también comenzar a realizar las transmisiones a nivel regional, es decir, donde estaba el gobernador, pues estábamos dando las noticias de todo lo que estaba sucediendo. Posterior, estuve trabajando también con la alcaldesa Belín Trejo de Rosales, así pues ya tuve un trabajo un poco más gerencial, ya como subdirector de medios de información, hasta que pues nos tocó salir de Venezuela por los casos que ya todos conocemos, ¿no? Que conocemos. Eduardo, por supuesto que cuando estábamos en Venezuela, sin lugar a dudas, el ejercicio del periodismo, cuando se supo cuál era la tendencia periodística de cada uno de nosotros, se fue haciendo más difícil. Por ejemplo, en mi caso, tuve un tiempo en una emisora donde nunca tuve problemas, pero cuando tú entrabas al estudio decía, aquí no se habla mal de Chávez, ¿no? Claro, pero es que quizás no es la postura que uno tenga políticamente, porque uno puede tener una postura política, pero es realmente uno como profesional de la comunicación ver hacia dónde va el rumbo de un país y lógicamente que las informaciones y lo que ese lado del país está ofreciendo no es la realidad, no es lo correcto. Y nosotros nos damos cuenta que son tan caraduras que nosotros vemos la realidad y ellos por televisión dicen que es otra. Sí, entonces, porque hay un problema, que el tema es que
que hasta cierto punto, y en eso incluyo a varios colegas, hasta cierto punto en Venezuela hubo un momento en que muchos colegas no se atrevieron a llamar por su nombre lo que se debía llamar por su nombre. Es decir, muchos colegas le temían al hecho de decir que Chávez era comunista y Claro. que, y que el país iba en rumbo a la instauración de un modelo anacrónico que iba a sumergir el país en lo que lo ha sumergido hasta ahora. Entonces, mucha gente, a muchos colegas les dio miedo, pero a los que no les dio miedo decirlo, fuimos los que tuvimos el problema que hemos tenido, por ejemplo, tú y yo, que en algunas emisoras no nos querían, porque, o si te querían, te condicionaban de que no puedes hablar mal de Chávez porque la emisora pertenece, en cierto modo, o está. O la llamada telefónica, el seguimiento Exacto. personal que te hacen esa marcación hombre a hombre que uno dice, bueno, pero ¿quién me está mirando? ¿Quién me está siguiendo? Hasta cierto punto, y eso genera un cierto temor, lógicamente, que te estén persiguiendo, que te estén Sí, amenazando. Y que, bueno, en mi caso pasaron un sinfín de cosas, pero recuerdo en una oportunidad, bueno, en varias oportunidades, porque elecciones habían todos los años, por ejemplo, claro. y tenía que realizar la cobertura, como muchos colegas en Venezuela, en la actualidad, con chalecos antibalas, ¿ya? Y eso es algo que es ilógico en un supuesto, en ese momento, en un supuesto país democrático, No, inclusive hasta y con tú cascos te, militares, y, prácticamente, y- para que no... y te debes recordar que estábamos, la gente que de una u otra forma conocía al periodista, si estabas en la fila para entrevistar a alguien y había un grupo de chavistas que apoyaban al gobierno, podían incluso hasta violentar al periodista en el momento del trabajo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Eso ocurrió y ocurre en Venezuela todavía. Lamentablemente los colegas allá pueden decir ciertas informaciones, pero al nombrar, al ser mucho más específico, ahí comienzan los problemas. Pero continúa todavía una especie de persecución, todavía continúa una especie de seguimiento y de amenazas a varios periodistas que estamos fuera de Venezuela, ¿sí? ¿Por qué hago esto a colación? En mi caso personal, pues sí, continúan con ciertas amenazas y ciertas llamadas telefónicas desde hace varios meses. Yo lo relaciono directamente, porque así me lo han hecho saber en ciertas llamadas. Por ejemplo, que el portal del Magazine 24 tiene algún tipo de relación, como lo dijo el dictador Nicolás Maduro, hace pocos días, por cierto, con una red digamos, de medios de información digitales o de las redes sociales que están, digamos que conspirando como manera de contrarrestarlos a ellos en la dictadura o en su posición que tiene Venezuela. Exactamente, creo que la palabra que llamó o que dijo, que mencionó Nicolás Maduro, era, a ver si me recuerdo de la palabra, exactamente, no era arremeter, la palabra era como que una especie de conspiradores de medios de comunicación en contra de ellos. Sí, porque Entonces, ahora el gobierno, antes a través de Chávez, mercenarios de la comunicación, unos mercenarios de la comunicación, así nos estaban llamando. sí, porque Sí, antes el problema era que Chávez utilizaba por mampuesto a la gente. La gente no recuerda, y ese es el problema de nosotros los venezolanos, que tenemos memoria corta. La gente no recuerda que Chávez para ir en contra de la moral, de la honestidad, de la ética de cualquier persona, utilizaba al bagre de la hojilla para denunciar a la gente y para faltarle el respeto a periodistas, a políticos, etcétera. Lo que pasa es que ahora Maduro lo anuncia en cadena y directamente lo ejecutan. Pues no usa por lo mampuesto a nadie. directamente o lo menciona directamente Diosdado Cabello, ¿sí? Exacto. A través del. Que también ha estado denunciando, eso nomás ellos la hacen, haciendo creer que hay una especie de conspiración de redes sociales y de páginas a través de las redes sociales en contra del régimen. Y realmente sí estamos en contra, lógicamente que estamos en contra porque sabemos que lo que se vive en Venezuela es una dictadura y que eso se tiene que acabar,
se tiene que acabar en cualquier momento, pero digamos que el fin de ellos en la actualidad es también acabar con esta, digamos, red de páginas independientes, porque yo no conozco quizás el que tenga otra página en Instagram y que diga informaciones en contra del gobierno o a favor, no nos tenemos que conocer. Entonces ellos denuncian que somos una red que estamos conspirando contra ellos cuando realmente no lo es, realmente no lo es. Y sí, realmente hay personeros del gobierno de Maduro que han venido acá a Argentina. Ahora, últimamente por la pandemia, no sé si se regresaron o si estarán acá todavía, pero sí cuando pasaron las últimas elecciones presidenciales que gana Alberto Fernández, vemos como varios personeros de BTV, también del régimen de Nicolás Maduro, se acercan acá a Argentina, a Buenos Aires. Lógicamente sabemos que no están haciendo turismo, que vienen a hacer acá. Entonces, ese tipo de investigación, que nosotros sepamos qué es lo que ellos vienen a hacer acá, qué es lo que les molesta. Aparte, que les molesta que informaciones que quizás colegas no pueden decir en Venezuela, porque hay una libertad de expresión totalmente cegada, nosotros podamos decir acá y decirle al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela, eso también les molesta, y por eso continúa la persecución a periodistas, a colegas que estamos fuera de Venezuela. Eduardo, y esa situación que ahora me refieres, de la cual has sido víctima, porque el decir, está claro que los periodistas que hacíamos opinión contra el gobierno en Venezuela, de una u otra forma nos fueron cercando, ¿no? Para los que escribíamos en un diario digital o para los que hacíamos algún comentario. Por ejemplo, en mi caso yo tenía un programa de música, pero de vez en cuando tiraba mi cañoncito contra el gobierno. Entonces, está bien, uno decidió, hay que salir de aquí porque en cualquier momento vienen por mí. Pero nadie piensa, y los venezolanos tampoco, los que están fuera, piensan que los que estamos fuera, también afuera, hemos sufrido el mismo amedrentamiento y los mismos envíos de mensajitos. ¿Eso motivó que tú te fueses de Panamá para Argentina? ¿Esa misma persecución ha venido desde que estabas en Panamá? Realmente comenzó más fuertemente acá en Argentina, desde hace unos meses para acá. En Panamá, sí, en Panamá hay que destacar que en Panamá en ese momento y todavía se vive de manera errónea, una xenofobia contra el venezolano. Eso realmente bueno, es inexplicable por qué ocurre eso, pero sí se han tenido, lógicamente, hay evidencias en los medios de comunicación de cómo realmente ha sido la xenofobia tan fuerte en Panamá hacia el venezolano para encontrar trabajo. Ahora en momentos de pandemia, como no han podido pagar el alquiler y quieren ser desalojados. No solamente se ha visto en Panamá, se ha visto en otros países también. ¿Y has tenido referencia de eso ahorita, en la actualidad? Sí. Hemos tenido referencias que, bueno, hay venezolanos que viven en Panamá que no han podido pagar su alquiler, que están, pues, en este momento buscando un tipo de ayuda por parte de organizaciones, pues, sin fines de lucro para poder tener un techo en este momento de pandemia, un plato de comida. Es decir, es una situación compleja, pero lo de Panamá no es de ahora, lo de Panamá viene desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, en el transporte público, tú puedes estar en el transporte público y quizás te escuchan hablar con el tono venezolano y puedes tener un problema innecesariamente porque hay personas que realmente no quieren tener extranjeros en su país, y específicamente contra el venezolano. Eso se vio y se ha visto mucho en Panamá. Eso fue uno de los principales motivos. Parece irónico porque ahora los venezolanos sí no le somos útiles a Panamá, pero cuando la gente iba a hacer inversiones y a comprar en Colón y a invertir en negocios en Panamá, ahí sí eran buenos los dólares de los venezolanos, ¿no? Sí, de hecho, inclusive hay bancos que son noticias recientes de esta semana, y bancos panameños, que son panameños venezolanos, por ejemplo, el banco de Banesco Panamá. Ellos ahora están poniendo una limitación muy grande para el venezolano que tenga una cuenta en dólares en Banesco. Tiene que tener un mínimo de $3,000 mensuales para que no le cobren, digamos, lo que es el mantenimiento de cuentas, ¿sí? Cada vez hay un cerco mucho mayor para, pues, el venezolano que trata de realizar una vida normal en ese país. Además, hay que destacar, hay que recalcar que, bueno, cada país tiene sus
sus pasos y sus pasos migratorios, sus leyes migratorias. En el caso de Panamá son bastante fuertes. Para el permiso de trabajo tienes que renovarlo cada año y cuesta una cantidad de dólares significativas que cada año va aumentando el monto. Tienes que tener pues una serie de requisitos que son a veces imposibles prácticamente de poder tener esos requisitos para seguir renovando todos tus permisos y estar de manera legal. Son, digamos, que los cercos que han venido ocurriendo en ese país. No todos, hay que destacarlo, no todos los panameños son personas que no quieren a los venezolanos. Eso, Sí, eso pero igual, eso es algo que hay que mira, decirlo, ¿no? Pero igual, como aquí hablamos a calzón quitado, igual hay que anotarlos en la lista para cuando todo esto pase. Hay que tener eso ahí como background de cómo trataron a los venezolanos. Porque yo creo que hasta ahora, los que se llevan el premio, a pesar de lo que pudiera haber pasado con muchos del grupo de la diáspora que se fueron a Colombia, Colombia ha sido uno de los países que mejor ha tratado a los venezolanos. Mientras Sí. que Bueno, otros países... como nosotros siempre los hemos recibido igualmente en Exactamente. Venezuela, Entonces, en Maracaibo, de donde somos nosotros. Correcto. Entonces yo digo que a eso hay que anotarlo en la lista. Hay que ponerlo en la lista porque yo tengo fe de que lo que vivimos los venezolanos en la actualidad no va a durar, no debe durar 50 ni 60 años. De hecho, es muy difícil para venezolanos. Según las investigaciones que estuve realizando, porque yo me metí mucho en el tema migratorio de Panamá, en el año 2017 salieron de Panamá aproximadamente 50.000 venezolanos. 50.000 venezolanos que ya estaban en Panamá, viviendo en Panamá. Por el tema de la xenofobia. Por el mismo tema de la xenofobia. En el 2017 salieron aproximadamente unos 50.000 venezolanos. No son cifras que son oficiales, lógicamente, que da el gobierno de Panamá, pero sí es lo que hemos podido recabar durante las informaciones, las entrevistas que le hacemos a la gente, y te das cuenta cuando te encuentras acá en Argentina, por ejemplo, a gente que vivió en Panamá y tuvo que salir por más o menos por problemas similares. Ahora, lo que está pasando acá en Argentina llama mucho la atención. De eso vamos a hablar ahorita, porque quiero que hablemos del tema de cómo nace la página, ¿no? Y luego nos centremos en el tema del venezolano en Argentina. Entonces, tú te vas de Panamá a Argentina y llegas, ¿y cómo nace la idea de crear la página y ponerla al aire para los venezolanos y para la gente que está pendiente de la política venezolana? Bueno, el Magazine 24 pues comenzó en Panamá, exactamente. Okay. Comenzó en Panamá. Dábamos información migratoria porque había pues mucha desinformación para el venezolano que llegaba con respecto a dónde ir, qué documentos debo presentar, qué debo hacer, qué no debo hacer, ¿ya? Las recomendaciones importantes para estar de una manera legal en Panamá, es decir, que la gente tuviese un poco de información aparte de la información lógicamente oficial que daba Migración Panamá. Allí la página creció mucho, creció desde Panamá. Luego acá en Argentina, pues comenzamos a darle pues un trato un poco más noticioso, inclusive desde el año pasado, le cambiamos el nombre, ahora es el Magazine 24, y bueno, contamos ahora con periodistas de distintas partes del mundo, muchos venezolanos exiliados, como en tu caso, por ejemplo, Germán, que un gusto para nosotros que semanalmente estés aportando tus artículos al Magazine 24. Hasta que me dejen o no vayan a hacer como me hizo un portal en el que escribí aquí que me dijo, coño, bájale 2 porque tú sabes que el servidor está en Venezuela. No, pero es chiste. Claro, pero es que suele pasar, porque es la realidad que estábamos conversando hace minutos, Germán. No estamos en Venezuela y a pesar de estar en otro país, también seguimos, digamos que viviendo esta especie de marcación. Sí, porque ya no digas esto, no hagas esto, sigue esta línea. Es algo que es inexplicable. Que estando fuera ocurra eso, porque la gente tiene que saber que cuando uno trabaja en un medio, quien pone la línea editorial del medio es el dueño o quien dirige el medio, ¿no? Te dice a veces de qué puedes hablar o no, de quién puedes
denunciar o atacar o no, porque siempre hay intereses, ¿no? Y esos intereses, bueno, a veces limitan el ejercicio porque si no pierdes el trabajo, ¿no? Pero, Exactamente. pero estar desde fuera, utilizar medios alternativos que son los que más utilizamos ahora, sea el Instagram, sea el Facebook, o sea diarios digitales, y que también ocurra eso, ¿Ocurre lo parece mismo o peor? o, ¿Ocurre lo mismo o peor? o peor, O peor. porque te lo digo, en mi caso, yo he tenido que decirle a los dueños de medios que me han brindado la oportunidad de escribir mi columna todos los lunes, cuando se ha presentado el momento que me han mandado a que le baje la intensidad a lo que escribo o que no me meta con fulano porque es amigo del periódico y tal, yo he tenido que decirle, bueno, no me publiques más, pues, Sí. porque lamentablemente, pues, porque la gente cree que uno gana mucho dinero o que uno gana dinero con lo que escribe y en ciertos casos no es así. Por ejemplo, para los periódicos digitales, para los que yo escribo, y me imagino que ocurre lo mismo en tu caso, nosotros no cobramos nada. No, 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 Este, esto es realmente por amor al arte, sin fines de lucro. Es decir, así, nosotros estamos aportando nuestro granito de arena para ver si, bueno, Venezuela sale de una vez por todas de la pesadilla que está viviendo. Pero más allá de eso, estamos informando a la gente. Nosotros no estamos diciendo mentiras, nosotros no estamos exacto. colocando informaciones fake news como los quieren hacer creer el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros realmente lo que estamos haciendo es informar a la población. Ponemos el periodista que lo nombró, colocamos la fuente de donde ocurrió, es decir, para que tengamos el sustento de donde salen las informaciones. Te No, quería nombrar también. y perdona, Sí, y además que quien publica tiene la responsabilidad de lo que escribió. claro, Porque en cierto modo nosotros estamos disparando con escopeta prestada, ¿no? pero con la verdad, que es lo Exacto, importante. exacto. Y sin anestesia, como dicen por allí. Así, Mira, así es. yo quería saludar al Benizarcos. Al Benizarcos es nuestro jefe de contenido. Él también es venezolano, periodista, está acá en el exilio en Argentina. Él pues se encarga de lo que es la parte del WordPress, de lo que es toda la parte de los artículos que, bueno, escriben periodistas como en tu caso, Germán. También está, no sé si conoces a José Luis Zambrano. José Luis Zambrano, él fue el director de la biblioteca virtual Randa Ricciani en la alcaldía de Maracaibo, un excelente periodista. También está escribiendo para el portal El Gato Briceño, José Briceño, él es gobernador de Monagas. También está el señor Dante Napoleón Pino, él es exministro de Finanzas de Bolivia, también en el exilio, él está en Perú, en la época de Evo Morales tuvo que irse al exilio. Igualmente tenemos una periodista muy reconocida, ella se llama Gabriela Sotomayor. Ella es una periodista mexicana que está en Ginebra y se especializa mucho en la parte de lo que tiene que ver con los derechos humanos y las Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, a estos colegas, a estos periodistas, a esta gente que sin ser periodista, como el exministro, aporta un poco pues a lo que es el pensamiento, el libre pensamiento que nosotros manejamos a través De la del página. Magazine 24, sí, que es Eh, Instagram y el WordPress. Ahí está el Eduardo, enlace. Sí. y hasta ahora manejan la parte de opinión, por supuesto vinculada con el tema venezolano, pero a futuro buscan ahondar en otros temas, investigación, en denuncia, o solamente por ahora se enfilan en el tema de opinión. Mira, las denuncias las podemos colocar en el feed del Instagram. En el feed del Ok, Instagram normalmente, ¿sí? Lo que es el WordPress sí son para los artículos de opinión únicamente. Ya sean de deporte, sean de farándula, sean de política, sean de economía. De hecho, Gabriela Sotomayor, pues ella hace un análisis de su artículo, habla realmente cómo el COVID agarró pues a México desprevenido en ciertos aspectos y habla de México, no habla de Venezuela, no ok. necesariamente tenemos que hablar del tema venezolano. Recordemos que, por ejemplo, con el tema de la pandemia es similar lo que ocurre en diferentes países, ¿no? Con cómo se está abordando este tema. Y bueno, es importante pues dar un poco esta visión, porque recordemos que a veces escribimos un artículo, lo puede publicar una web digital en Ginebra o en España, pero quizás si no indagamos un poco, quizás de este lado del mundo nadie se da cuenta
De que alguien existe. escribió, de que existe. Entonces, claro, con la cantidad de seguidores que tenemos, que ha crecido paulatinamente en los últimos meses, ya tenemos más de 10.000 seguidores y están creciendo, gracias pues al aporte de cada uno de ustedes. Bueno, estos 10.000 seguidores se dan cuenta de que alguien escribió esto y así pues vamos regando la voz, damos un granito de arena. Eduardo, Eso es lo que estamos buscando. y llevan alguna estadística del número de visitas que, por ejemplo, semanal o mensualmente reciben? Sí, te podemos decir que hay días que tenemos más de 1.000 visitas, ¿sí? Visitas de distintas partes del mundo, hasta de África nos han leído. Es que los venezolanos Desde, estamos regados por todas partes. hasta de África nos han leído. Entonces, de Panamá tenemos muchos seguidores, acá en Argentina, en Estados Unidos, en México, en España, también pues en Grecia, en África, como te dije, sí hemos tenido receptividad. Y también el aporte audiovisual, ¿no? Yo estoy realizando actualmente unos reportes semanales para el CNP Zulia, para el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia. Doy un breve resumen de cómo ha sonado el tema venezolano en Argentina y ahí lo menciono. También estos videos los estamos colocando en el Magazine 24, cómo podemos inclusive ir agregando videos de cada uno de ustedes. Lo importante es nutrir y que sea, digamos, una ventana más a la información, de manera seria y Eduardo, con la verdad. y hay la posibilidad a futuro de que la gente pueda contar con algún tipo de entrevista o material, aparte audiovisual del que me estás hablando, pero ya propiamente producto de la producción del Magazine 24. Bueno, hemos realizado este tipo de entrevistas como la que estamos haciendo hoy a través de live del Instagram con otros colegas, con personeros importantes y bueno, hemos mantenido, digamos, ese tipo de entrevistas en vivo, más que todo con informaciones que son del momento. Es lo que hemos venido nosotros trabajando desde hace un tiempo para acá. Sabemos que a la gente pues le gusta mucho inclusive interactuar, después ven el video, te dejan los mensajes o preguntas y es parte de lo que nosotros estamos pues brindando, ¿no? Una ventana más, sencillamente, una ventana más. Y bueno, tratando nosotros acá de hacer periodismo sin límites. Realmente vuelvo a lo mismo, nos quieren poner límites, nos quieren hacer callar, pero nosotros de una manera profesional pues tratamos de seguir haciendo lo que nos gusta y lo que estudiamos, lo que nos Así es, quemamos la pestaña en la universidad, tanto así es. tiempo, y es lo que nos gusta hacer. Bueno, de más está decirte que la humilde ventana de mi columna y estos contactos que hago los días martes están a la orden para promocionar ese trabajo, ¿no? Porque sé lo que nos cuesta en lo personal el poder llevar el mensaje, porque cada uno de los venezolanos y de los periodistas que estamos fuera, estamos ejerciendo la profesión de periodistas y estamos ejerciendo profesiones que nunca pensamos haberlas ejercido. Y eso también tiene que conocerlo la gente y me parece que tiene su valor. Sí. Hace días entrevistaba, por ejemplo, a Darwin Chávez, que fue mi profesor en la universidad, y me decía, yo comparto el periodismo que no me produce dinero, pero es mi profesión, lo comparto con una oficina de mercadeo porque estudié marketing. De pronto tú te estás desenvolviendo en otras actividades distintas al periodismo y lo mezclas. Igual yo. Básicamente con las redes sociales, sí, básicamente con las redes sociales, trabajando con diferentes empresas en materia de asesoramiento comunicacional para las redes sociales y eso a la par con el periodismo. Claro, porque nos hemos tenido que diversificar para comunicar y diversificar para ganarnos la vida, Sí. porque no es tan fácil como la gente piensa que el formar parte de esta nueva diáspora nos permitió a los venezolanos llevar la misma vida que llevábamos en Venezuela. De pronto unos tienen más comodidades que otros, pero no ha sido fácil para todos. No, el mismo círculo tampoco, no están los amigos, ya no vas a visitar los lugares frecuentes que te gustan, ya no vas a ver a la familia, te cambia la vida de una manera drástica. Sí, 380 grados. Yo pienso que nadie le quiere, por ejemplo, no ver a su mamá o a su papá 2, 3, 4, 5 años. Claro, claro. Y Entonces, eso, eso y lo resume eso, todo. y eso, aunque suene radical decirlo,
yo le pido a Dios todos los días que esa factura la paguen quienes nos gobiernan, para no decir una palabrota, ¿no? Porque los que están fuera han visto o han vivido en carne propia lo que significa perder a su madre o a su padre y no poder estar en Venezuela, el perder a un hermano, el ver cómo un familiar se enferma y se muere porque la medicina no se consigue en el hospital. Entonces yo creo que eso ni con el castigo más fuerte que pueda haber en el mundo lo van a pagar. Ni Chávez, que debe estar en el infierno, ni Nicolás Maduro y los que están actualmente en el poder. Recordemos que una de las investigaciones y futuras denuncias o demandas formalmente frente al régimen, ya con nombre y apellido, lógicamente, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, es todas las violaciones de genocidio contra la población venezolana, que va más allá de las denuncias que tienen en la actualidad por narcotráfico. ¿Sí? Son otros cargos que yo creo que la vida no les va a dar para estar para tras las pagar. rejas para pagar. Porque fíjate, tú y yo que tenemos hijos, yo me pongo en el lugar de ese padre que está en Venezuela y que se le acerque el niño a pedirle pan o a pedirle leche y no tiene. No tiene porque no se consigue, o no tiene porque no tiene dinero, o no tiene porque ahora las ratas que gobiernan con el tema del COVID mantienen a la gente, lo han usado para mantener a la gente reprimida en sus casas y así controlarlas más. Porque entonces lo sueltan, es como la prisión, cuando te sueltan a las 8 de la mañana y tienes que regresar a las 12, porque eso es lo que lo han impuesto a la gente. Entonces, esas situaciones, ni con el castigo más grande que pueda existir en el mundo lo van a pagar. Y entonces, Sí. en pro de eso, es que yo decidí hacer esto, he decidido seguir escribiendo en el periódico y he decidido no hacerle caso a las cosas que a veces te dicen. Asumimos el riesgo, porque tú lo decías, que ahora en Argentina también están los chavistas ahí haciendo su trabajo para echarnos varilla, ¿no? Pero No solamente venezolanos, es decir, lo que hemos venido observando a través de denuncias de otros colegas acá argentinos es que hay, lógicamente, pues izquierda, acá en Argentina hay una izquierda muy afianzada, hay que decirlo, y que realmente son de un pensamiento socialista, de manera convincente, que lo dicen a voz populi de hace muchos años. Estos sí, personeros socialistas por decir que siguen una ideología, pero que sabemos que lo siguen que una están ideología. es por los cobres. Bueno, bueno, sabemos que juntos con estos personeros del régimen de Maduro que vienen acá a Argentina, pues no vienen a realizar un pensamiento en pro de que Latinoamérica realmente es una potencia y que los ciudadanos podamos vivir de manera digna. No, ellos están realmente siguiendo con lo que es la destrucción, persiguiendo a la gente. Bueno, hace poco, y de hecho la comunidad venezolana acá en Argentina está un poco molesta y decirlo hasta dolida en cierto aspecto con el actual gobierno de Alberto Fernández, que no termina de cuajar, porque inclusive la semana pasada el presidente dijo en una importante radio de acá de Argentina a nivel nacional que él considera a Nicolás Maduro un presidente legítimo, que él en ningún momento ha desconocido la legitimidad del gobierno de Venezuela Sí, ellos no han reconocido el interinato de... y que no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. Eso lo dijo el presidente de Argentina la semana pasada. La Sí, semana antepasada en Venezuela, acá, no, y la semana antepasada. perdona que te interrumpa, y a pesar de que hubo declaraciones de un personero vinculado al gobierno con respecto a los derechos humanos en Venezuela. Claro, eso lo dijo en la ONU. Exacto. Como este embajador de Argentina, hizo referencia al informe de Bachelet allá en Naciones Unidas, inmediatamente hay como una especie de presión que hace que el presidente Alberto Fernández llame a una radio, llame al presidente, no hay que llamar al presidente, el presidente llama y pues habla de Sí, eso que ocurrió quiso... y declara que su gobierno jamás ha desconocido
a Nicolás Maduro. No Sí, lo ha desconocido. porque lo que trató de hacer, como hacen buenos comunistas, es esa opinión que dio el embajador no es la opinión, no es la posición del gobierno. Entonces, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, él es del mismo partido del presidente Alberto Fernández. Es decir, son llave. Él declaró, luego que declara el presidente, que realmente él considera que en Venezuela sí se vive en dictadura. Entonces hay como una especie de división dentro del mismo gobierno argentino con respecto al tema de Venezuela. Luego que Sergio Massa dice esto, salen otros personeros del gobierno a decir que en Venezuela no hay dictadura. Es decir, todo eso fue la semana pasada. Todo eso fue la semana pasada. Y también Eduardo, muchos medios... Decime. Eduardo, y para poner en contexto a la gente, ¿cómo fue el tratamiento del venezolano que emigró a Argentina cuando gobernaba el presidente, recuérdame el nombre? Mauricio Macri. Cuando gobernaba Macri y ahora cuando tomó Fernández. Bueno, lo que pasa ¿Ha sido el mismo Mira, o solo ha cambiado en el discurso? Por los momentos, digamos que ha cambiado en el discurso, ¿sí? Porque recordemos que se metió la pandemia. Nosotros estamos en cuarentena desde el 20 de marzo. Tenemos más de 126 días en cuarentena, donde recién ayer comenzaron a abrir los locales de cercanía en lo que es la Gran Buenos Aires. Es decir, al presidente Alberto Fernández no le ha dado mucho tiempo de pensar más allá de lo que ha sido toda esta problemática de la pandemia, y es lógico. Pero el tratamiento que hubo con el presidente Macri, digamos que fue muy receptivo. No solamente el gobierno de Macri, la gente en la calle, normal, el vecino, el del kiosco, el del supermercado, ha sido, pues, digamos, muy receptivo con el venezolano. Lo que sí ha cambiado con este nuevo gobierno es que se ha afianzado un poco más las amenazas a los periodistas argentinos. Comenzaron este tipo de llamadas telefónicas a periodistas venezolanos acá en Argentina. Eso es lo que ha cambiado. Amenazas, persecuciones, eso sí ha cambiado. Y pues no sabemos cómo se pueda proyectar de acá a un futuro después de la pandemia. Cuando pase la pandemia. Exactamente. Y ahora que hablas de la pandemia, ¿tienes alguna referencia de cuántos venezolanos han sido parte de los números de infectados por la pandemia? ¿O manejas esa data o no has tenido posibilidad de tener información? Actualmente en Argentina hay más de 100.000 casos confirmados. Hay unos 126.000 casos confirmados, de los cuales ya 57.000 han sido ya personas recuperadas. Las cifras de fallecidos van más de los 2.200 personas fallecidas. Pero recordemos que no son datos que discriminan a la población. Siempre, todos los días se da un porte del dato diario, pero no se dice de qué nacionalidad es la Pero en cierto modo los números se mantienen parejos o han habido picos de contagio. Hemos tenido un pico de 4.600 en un día, por ejemplo. Ayer fueron 3.900. No ha bajado de 3.000 en los últimos 10 días. No dejan de ser altos. No dejan de ser altos. Digamos, la mayoría se concentra en lo que es la capital y la Gran Buenos Aires. Me estás hablando de números generales, no solamente Buenos Aires, ¿no? Números de todo el país. De todo el país. Lo único es que más del 90% de los casos son en la capital y en la Gran Buenos Aires. Okay. Más del 90% de los casos. Una estadística importante es que de cada 100 personas positivos, 90 no presentan síntomas. Eso es más delicado. No presentan. Es mucho más delicado porque puede haber mucha gente con el virus y está regando el virus. Exactamente. Y 10 personas de 100, pues sí van. Sí lo manifiestan. Porque tienen algún tipo de síntoma. Entonces, estaba conversando con una médica, amiga venezolana que trabaja en un importante hospital público de Buenos Aires, que no tenía, digamos, ya espacio para ser hisopados en el hospital, no había camillas. También me estuvo comentando que había más que todo fila para
acceder a un respirador, ¿sí? Wow. A pesar de que el sistema de salud argentina está blindado, les dio tiempo, digamos, de blindarse con camas de terapia intensiva, no está colapsado el sistema público, pero quizás en ciertos momentos de una semana sí puede colapsar quizás más un hospital que otro. Entonces, ahí están tratando de Y, derivar estos casos para que no colapsen los hospitales. y has Creo que tenido, la capacidad de terapia intensiva de camas está alrededor de un 60%. pues que todavía podemos decir que han controlado en cierto modo o han manejado bien el control del manejo de la pandemia, ¿no? Sí, sí, estamos en cuarentena desde el 20 de marzo. Sí, cosa que no ha pasado, y te lo digo, pues yo estoy en Estados Unidos, aquí en Miami ha habido cierto descontrol con el tema del manejo de la pandemia y los números no tienden a ser similares a los suyos, pero comparados, por eso te preguntaba, ¿son números a nivel nacional? Comparados a los de Miami, manejamos casi los mismos números. Entonces, si tú lo comparas como país y como ciudad, por ejemplo, lo que vivimos aquí en Miami, tenemos que tener cuidado porque Es que pareciera inevitable por sí, lo que, por las declaraciones que uno ve de cada uno de los presidentes, de por ejemplo las declaraciones que uno ve acá, es que parece que es inevitable que nos contagiemos todos hasta sí, cierto punto. hasta Parece cierto que, punto. parece que va a ser inevitable. Entonces, lo que están tratando, por lo menos acá en el caso de Argentina, es que cuando esto ocurra de manera como está ocurriendo en Estados Unidos, pues no colapse el sistema de salud y se pueda atender al que necesite un respirador. De Eduardo, resto, muchos está, ni se van a dar cuenta. sí, es verdad. Eduardo, ¿y has tenido algún reporte de venezolanos que hayan podido haber quedado varados en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad producto de la pandemia? Gente que fue a Sí, sí, visitar a algún familiar o por cualquier tipo de viaje y tuvo que quedarse porque cerraron el país y no pudo salir. sí. Digamos, no son amigos cercanos, pero sí conozco casos de personas que ya se tenían que ir, por ejemplo, el 25, el 29 de marzo y los agarró la pandemia y no han podido salir. ¿Sí? Sí, varios casos. Y también en algunos otros donde han intentado sacar a venezolanos de sus viviendas porque no pueden pagar el alquiler, cosa que es ilegal. Esto se está viendo pues en distintas partes del mundo, en Ecuador, en Perú también se ha visto, en Colombia Y también se ha Argentina visto no ha esta escapado a situación. eso. No es capaz de eso. Quizás en un poco menor proporción en cuanto al número de denuncias que hemos visto, que hemos recibido, pero sí, sí se ve esta preocupante cifra. Hay organizaciones sin fines de lucro, hay iglesias, hay una iglesia muy importante que es Nuestra Señora de Cacupé. Esta está realmente ayudando a los venezolanos y a las personas que necesitan un plato de comida diario, que necesitan ropa en esta época de invierno. Recordemos que en esta parte del mundo estamos en invierno, a pesar de que esta semana ha sido una semana típica de 17, 18, 23 grados en invierno. Ya se espera, por ejemplo, para el fin de semana una ola de frío polar. Entonces, hay que preparar a la gente y bueno, también están preparando y concientizando a la gente en que tenga sus defensas altas, de tratar de ingerir vitaminas, de Sí, tratar de tener una buena porque alimentación, porque lo que te digo, probablemente esto en alguna tarde, temprano, nos puede afectar a todos sí, porque y que... para algunos epidemiólogos el tema del clima frío podía contribuir a que el virus viviese mucho más tiempo en el ambiente y se pudiera propagar de forma más rápida. Otros manejaban el tema del calor, que el calor superior a 30 grados centígrados mataba el virus. Pero eso, por ejemplo, acá en Miami no ha ocurrido. Hemos tenido olas de calor bien altas y todavía hay personas que se están contaminando con el virus, personas que no se sabe dónde lo adquirieron, pero se están contaminando. Entonces, quiere decir que el tema el tema ambiental no nos va tampoco a ayudar mucho. Claro, y el tema del aislamiento social sí ayudó mucho. Eso sí. Lo cierto del caso es que, por ejemplo, acá ya en Buenos Aires han sido más de 4 meses de aislamiento social, ya la gente no soporta que le Sí, impongan pero mira, más. la Y gente no lo aparentemente soporta, ya, la gente no lo soporta, pero está comprobado que es la única alternativa que puede contribuir a paliar el virus. claro, Entonces, pero cuando vemos las estadísticas de más de 280.000 personas se están quedando sin trabajo,
Sí, en el ya, último mes, cuando ya vemos eso es que otra cosa. cuando vemos que 300.000 empresas pequeñas y medianas están cerrando, bajando las persianas, cuando Sí, caminamos por las calles y vemos que los locales ya no hay nadie o ya dice se alquila, entonces es sí, no es preocupante, fácil. es preocupante. No Eduardo, es fácil. en provecho del tiempo, ¿cómo ves tú como periodista, como director del Magazine 24 Opinión, WordPress.com, el futuro del periodismo para los periodistas que están en el exterior? Y te voy a hacer otra pregunta, pero para que tengamos concisión en la respuesta. ¿Cómo ves el futuro de los venezolanos que decidieron emigrar a Argentina para comenzar de cero? Ya en la parte final. Bueno, el futuro de los colegas en Latinoamérica yo creo que va a depender mucho del tipo de gobierno que esté de turno en los países donde nos encontremos. En el caso de Argentina, te digo que no veo un muy buen panorama con respecto a ciertas libertades. De hecho, el expresidente Mauricio Macri estuvo denunciando que el presidente Alberto Fernández de cierta manera utilizaba esta pandemia para quitar libertades. Y quitar libertades puede ser desde ir a tu trabajo de manera habitual y otro es que algunas informaciones no salgan a la luz pública. En el caso, bueno, de nosotros que estamos acá en Argentina, y te digo, pues, con este nuevo gobierno hemos recibido pues un poco de dosis de la que estamos, de la que recibimos en Venezuela, cosa que no lo veo bien y ojalá que esto Que se pueda cambiar. pueda, pueda cambiar, exactamente. Y con respecto pues a los venezolanos que están acá en Argentina, sí, como te dije, hay un poco de molestia por toda esta línea que está siguiendo el presidente Alberto Fernández con relación al tema de Venezuela, con los colegas y con las personas que están en otros países como Colombia, Chile, Ecuador, Perú. Sabemos que esta pandemia va a traer una recesión económica muy fuerte en Latinoamérica y tener prácticamente un trabajo a esta altura es una bendición. Es una bendición. Y tener una pesadilla en Venezuela y salir y tener una pesadilla en otro país, yo creo que eso no debería vivirlo nadie, sin embargo, sí lo están viviendo muchos venezolanos. Esperemos que realmente haya una ayuda consciente de los países de Latinoamérica para poder salir adelante económicamente con respecto a lo que está ocurriendo. Esta pandemia está siendo un desastre económico en Argentina. Se prevé inclusive que sea peor que la del 2001. Es decir, inclusive una tasa de desempleo que puede llegar a más del 21 o 23%. Una cantidad de empresas cerrando sus puertas de manera impresionante y quizás lo que se va a vivir o lo que se está viviendo en Argentina se va a replicar en otros países un poco más pequeños y esto lógicamente va a afectar un poco lo que es la calidad de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y Y de los sobre, locales de cada uno de los países. y sobre todo de los venezolanos, como tú lo acabas de acotar, que decidieron salir huyendo de su país para hacer vida en otro país y que ahora nos toca pasar también por esta situación de la pandemia. Eduardo, ya en esta parte final quiero agradecerte la oportunidad de conversar en estos minutos que se nos pasaron volando. Quiero además invitar a la gente que nos ha visto el día de hoy a través de este Instagram Live, a través de mi canal en YouTube y también en mi podcast, invitarlos a que visiten el Magazine 24 Opinión, WordPress.com. Ese mensaje final para la gente que está en Argentina y que aún no disfruta de tu página para que pueda visitarlos y estar en contacto con ustedes. Sí, de manera más sencilla puede ser en Instagram, @elmagazine24. Por Perfecto. allí cualquier información que nos quieran suministrar, bien recibida, cualquier, digamos, inquietud que ustedes tengan, nos las pueden hacer llegar allí, que con mucho gusto pues tratamos de darle respuesta, quizás a una información que tengan duda o algo que quieren que investiguemos un poco más para que sea del interés de todos ustedes, bueno, nosotros lo hacemos. @elmagazine24. Bueno, y realmente estamos viviendo momentos únicos en el mundo. Yo creo que nos Y tenemos queda nada más que seguir trabajando en que pro hacer el bien. Tenemos que seguir exacto. trabajando, hacer el bien.
y de luchar decir la verdad, y luchar no perder la fe, para no perder la fe y la esperanza de que tengamos a no perder la Venezuela fe. nuevamente como un país libre, como nos merecemos los venezolanos, para estar en nuestro país, que es de donde nunca debimos haber salido. Gracias, Sí, Eduardo. en mi caso nunca pensé que iba a vivir en otro país. Sí, Bueno, aquí pero, estamos. pero Aquí nos ha estamos. tocado. Gracias, Eduardo, Gracias, y hermano. muchos éxitos con la página. Y por acá, en Sin Anestesia, estamos a la orden para ustedes por allá en Argentina. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí conversamos con Eduardo Medina, director de el magazine 24 Opinión wordpress.com. También pueden seguirlos en Instagram en @elmagazine24, una página creada por venezolanos para venezolanos, sobre todo los que están en Argentina. Y a propósito de Argentina, si usted está en Argentina y quiere disfrutar del mejor sabor de la comida venezolana, disfrute de ella llamando a Mandocas Fat Food. Ese hervido de res, ese hervido de gallina, ese mondongo y cualquier exquisitez de la comida venezolana, usted puede disfrutarlo llamando al número que aparece en pantalla. Ese domingo que usted quiere disfrutar en familia, llame y disfrute de Mandocas Fat Food. El sabor de la comida venezolana, el mejor sabor de la comida venezolana en Argentina está ahí, en Mandocas Fat Food. Y gracias a ellos les presentamos hoy nuestra entrevista Sin Anestesia. Fue un inmenso placer acompañarles. El próximo martes estaremos con ustedes conversando durante unos minutos a través de esta vía que nos brinda Instagram y también a través de nuestras plataformas Sin Anestesia por Germán Paredes en YouTube y también en nuestro podcast Sin Anestesia. Esperamos que todos tengan una semana bien productiva y los espero a las 12 del mediodía el próximo martes. Este servidor quien les habla, Germán Paredes, para que juntos disfrutemos de una nueva entrevista sin anestesia. Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo martes.